Izetaldiak. Bueno, muchas gracias por venir. Sabéis que estamos dentro de MUGAC, que es una convocatoria que este año reflexiona sobre la utopía. No es que las arquitectas seamos muy de utopías, somos más bien como de distopías y bajar a tierra, pero lo aceptamos. Y desde luego lo que hemos aceptado con muchísimo gusto es que este colectivo de arquitectas, que son Irate, Miren, Magdalene, Itziar y Lide, forman el colectivo Arquitectac y nos ha invitado para que, bueno, ellas surgieron como un colectivo un poco quemado por las desigualdades que vivían en la academia y en la vida profesional. Y, bueno, a raíz de ahí han seguido haciendo cosas que tenían que ver con el género y nos han invitado a que reflexionemos sobre los cuidados. Es verdad que los cuidados es un poco, hablar de los cuidados es un poco como una utopía, ¿no? Porque es una utopía que los humanos cuidemos, por ejemplo, nuestro planeta, ¿no? Y que nos cuidemos los unos a los otros. Y desde el punto de vista del género, pues también es difícil, pero no es una utopía, lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es cómo de alguna manera le podemos dar la vuelta a los cuidados y hacer que no sean un asunto de mujeres. Sabemos que para mucha gente que no están aquí sentados, pero que estarán por ahí, pues seremos, me parece que en total, como 9 mujeres hablando de nuestras cosas, ¿no? Y estamos encantadas de ser 9 mujeres hablando de nuestras cosas y entre ellas de cuidados. Bueno, pues para empezar, yo creo que lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir presentando y vamos a aprovechar a la vez que nos presentamos como para contestar una pregunta, que es ¿qué entendemos cada uno de los 3 grupos que estamos, que es cuidar? Mi teléfono es... Esto no tiene que ver nada con que me ofrezca como cuidadora. Lo digo simplemente porque si alguien me quiere enviar un WhatsApp con preguntas o comentarios o algo, pues nos lo vais a enviar. Bien, pues si te parece, Lore, empezamos contigo. Lore Lujambio Echeverría es una filósofa vasca. Bueno, hoy vamos a hacerlo todo en castellano porque, aunque vamos a clases de euskera, se nos da como súper fatal. Vuestra lengua no es fácil, pero me perdonáis. Entonces, su tesis, que está todo en euskera, en castellano es el dispositivo patriarcal del cuidado. Y bueno, pues yo creo que hemos tenido un debate muy interesante en la comida, que posiblemente luego tendrá una parte, pero quizá nos podrías contestar. No sé si quieres que diga algo más de ti. No, está bien. Ah, vale. ¿Qué entiendes por cuidar o desde qué enfoque te gustaría que lo planteásemos? O bien, cuidar. Vale, sí. Claro, cuando nos preguntamos qué es cuidar, y sobre todo desde el feminismo nos preguntamos qué es el trabajo de cuidados o cómo podemos definirlo, etc. A ver, yo creo que por un lado tenemos que decir que sí, es una palabra... ¿Veis? ¿Veis que? Fuerte. Vale, ¿así mejor? Ah, vale, igual estoy un poco sorda y me parecía que no se oía, vale, así. Vale, evidentemente es una palabra que tiene, o sea, es muy polisémica y depende en qué contexto la podemos definir de diferentes maneras. Justo en la comida también comentábamos, la podemos definir en base a las necesidades, en base a diferentes cuestiones. Pero si nos ceñimos, digamos, o miramos a qué es su dimensión del trabajo, ¿vale? El trabajo de cuidados, y sobre todo si nuestro objetivo es transformar, digamos, el régimen patriarcal de los cuidados o la división sexual del trabajo, sí que creo que es necesario que lo definamos desde una perspectiva feminista materialista. Con esto quiero decir, teniendo en cuenta siempre que los conceptos no son algo que están ahí, ¿vale? O las cosas en las que encontramos la verdad en sí que está ahí. Los conceptos tenemos que entender que siempre son también estratégicos y articulan la realidad. De alguna manera nosotras, desde una perspectiva concreta también, tenemos que reflexionar como con qué objetivo definimos el cuidado, ¿vale? Entonces no es que exista un cuidado en sí que es, digamos, tener el mismo significado en todos los contextos, etcétera, ¿no? Entonces, desde el feminismo materialista, para decirlo un poco breve, voy a decir como 3 ideas más, y luego igual podemos ir profundizando, ¿no? Para no alargarnos demasiado, ¿no? Pero, por un lado, que tenemos que dejar totalmente a un lado toda explicación esencialista, tanto en lo que se refiere al cuidado, al trabajo de cuidados, y en general a todo lo relacionado, ¿no? Al sexo, a la diferencia sexual,
etcétera, a la raza, etcétera. Entonces, dejar a un lado todas las explicaciones, digamos, esencialistas, biologicistas, naturalistas, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, entender que justo lo opuesto, ¿no?, a lo que postula una visión esencialista, ¿no?, donde hay unas esencias que son ahistóricas, presociales, etcétera. Esto implica entender que el trabajo de cuidados, pero como todo lo que existe, se configura, se produce a través de complejas redes material semióticas. Vale, ¿esto qué quiere decir? Digamos, y es justo un poco lo que argumento, ¿no?, en la tesis, es entender que el trabajo de cuidados es un dispositivo que lo que hace es producir mujeres cuidadoras y que se vincula directamente a dimensiones históricas y a procesos históricos concretos. Por ejemplo, a la división entre el trabajo pagado y no pagado, el mercado y el hogar, el ámbito privado-público, etc. ¿Vale? En ese sentido, donde confluyen diferentes mecanismos, ¿no? Uno de ellos, y diferentes elementos, por supuesto, es la arquitectura, es decir, la organización del espacio, de las ciudades, de las casas, etcétera, ¿no? Y cómo se sitúa cada cuerpo en esos lugares, ¿no? Bueno, esto sería como una definición, vamos a decir, más corta, y luego igual podemos seguir profundizando para no alargar. Vale. Por ahí. Muchas gracias. Bueno, la siguiente por orden en la mesa es Izaskun Chinchilla Moreno, colega y amiga mía, y que es quien ha ganado el primer premio con este, iba a decir dispositivo, porque también me parece que es un dispositivo, luego entraremos en esta palabra. Le doy la enhorabuena, no sé cómo se habrá entendido, a mí particularmente el hecho de que tenga especies no humanas colocadas por ahí, como los pájaros, bueno, todo lo que significa la reutilización, cómo nos está entrando el sol, en fin, enhorabuena, una maravilla poder estar aquí, pero por lo que está aquí Izaskun es porque, por muchas cosas podría estar, pero en particular porque ella es la autora de un libro que se llama La ciudad de los cuidados y tiene una acepción quizá diferente, pero para nada incompatible con la de Lore, y que es un poco el que nos podrías explicar, ¿no? El cuidar en este sentido, ¿cómo es? Bueno, yo siempre he dividido mi ejercicio profesional como en 3 tareas que han intentado como cerrar un poco ciclos de conocimiento. Lo explico para contextualizar la ciudad de los cuidados. Por un lado, soy arquitecta en ejercicio libre de la profesión y eso nos trae muchos datos empíricos, ¿no? Mucho, pues lo que pasa aquí, ¿no? Construyes algo, la gente viene, se sienta, no se sienta como esperabas. Y eso nos ha permitido, en un ámbito académico, mi actividad de investigación, que es la segunda pata de mi ejercicio profesional, se produce sobre todo en Inglaterra, lugar de empirismo por antonomasia, donde se ama mucho la evaluación. Y entonces nos ha dado un montón de datos de qué sucede con los diseños cuando realmente los sueltas en esto que es la ciudad, ¿no? Y esa tercera pata se ha convertido en la docencia y la reflexión de cómo empaquetar los hallazgos del diseño a través de la escritura y la investigación para que otras personas puedan utilizarlo empezando otros procesos de diseño. Entonces, la ciudad de los cuidados surge un poco como esa experiencia de haber construido arquitecturas temporales, arquitecturas permanentes, intervenciones urbanas, y ver las modificaciones que se producían efectivamente en el uso del espacio público. Y tener la ocasión de reflexionar en un libro con una apoyatura investigativa. En ese sentido, el libro precisamente comienza protestando un poco de las definiciones institucionalizadas de las realidades más empíricas, que son muy difíciles de categorizar, y creo que el cuidado está ahí, ¿no? El libro empieza, por ejemplo, diciendo lo muy diferente que es intemperie, una palabra que todos conocemos, cuando nos acercamos a la palabra intemperie desde el trabajo, no dejen el equipamiento de riego a la intemperie, ¿no? O cuando de repente una mujer embarazada piensa que puede no haber hecho bien la reserva de un hotel y se puede encontrar sin un lugar donde dormir en una ciudad que desconoce. Intemperie significa otra cosa, ¿no? Entonces, la ciudad de los cuidados surge precisamente de la constatación de que la ciudad está empezando a considerarnos seres monofuncionales o monodimensionales, normalmente definidos por nuestro trabajo.
sea, la ciudad nos considera entes productivos, somos personas que habitan en un barrio, pero sobre todo somos profesores o médicos o ingenieros y nos da el soporte para que vayamos de nuestra casa a nuestro trabajo, ¿no? Todas las otras dimensiones que los seres humanos tenemos, desde que nos guste hacer cerámica los viernes por la noche, hasta que tengamos una madre a la que hay que llevar, por ejemplo, la coliflor, o a que tengamos hijos, o a que necesitemos ir al médico 2 veces a la semana, o a que para no tener insomnio necesitemos andar descalzos por el césped 1 hora y media antes de acostarnos, esas dimensiones la ciudad las ha borrado, no las cuenta en el individuo. Entonces hay una, digamos, manera, si queréis, creo que es la más clásica de definir la ciudad en el cuidado en el espacio público, que es definirla por oposición a lo productivo. Es decir, las actividades productivas son las que tienen que ver con la relación entre el trabajo y la residencia. Todas aquellas que en general generan inputs económicos, se ha convertido en productivo el ocio, como ir al cine, se ha convertido en productivo evidentemente el consumo, y todas aquellas cosas que quedan fuera de la esfera de lo productivo en general recaen en la esfera de los cuidados y son muy poliédricas y muy multidimensionales. Y desde nuestro punto de vista son además lo que más nos define como ciudadanía, aunque la ciudad no lo tenga en cuenta, porque tiene que ver con la edad, tiene que ver con los aspectos biológicos, aunque no únicamente, tiene que ver con los estados biológicos, porque somos biológicos no solo en estado estable, sino también en cada día, ¿no? Yo el día que no duermo, pues me confundo más en el metro y me paso más la parada, y ese es también un estado biológico. Entonces todas esas cosas han quedado fuera y ahí están, ¿no? Como dices, preámbulo. Luego seguimos. Muchas gracias. Perdón. Vale. Un momento. Ahora. Gracias, Izaskun. Bueno, nuestro tercer grupo, que son Olat, Zaira y Libe, bueno, pues de alguna manera, si Lore era como la reflexión filosófica y Izaskun se unía además con la práctica, ellas son la experiencia realmente de lo que significan los cuidados. Yo creo que ellas tienen la suerte, ahora nos dirán, de ser habitantes en Chiricorda, que para quien no lo conozca, bueno, pues esa palabra que ya sabemos todos que significa trenza, en Usurbil, que es este municipio a 10 kilómetros de aquí, que tiene un plan general hecho por un equipo feminista y que es pionero en España y de las pocas normativas en las que el feminismo de alguna manera ha tenido unas consecuencias reales sobre la ciudad, bueno, en este caso sobre el pueblo más bien, como comentaba Izaskun. Una de las cosas que ha hecho ha sido un espacio de cohousing intergeneracional, lo podríamos decir, pero un intergeneracional muy interesante, porque están prohibidos los niños, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Se pueden tener niños? Se me acaba de caer el mundo. Bueno, a ver, no, se pueden tener difícilmente, porque las generaciones que entran a vivir en Chiricorda tienen que ser menores de 30 años o de más de 65, con lo cual, joder, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿De dónde salen los niños? No, bien, vale. Es que otros proyectos que conocía que también tenían este rollo intergeneracional eran muy interesantes porque se quitaba la palabra niños de la ecuación, y esto, cuando vamos a hablar de cuidados, es muy interesante porque quiere decir que podemos empezar a pensar que la familia, esa que nos habían contado, que estaba formada por un papá, por una mamá, o incluso por una mamá y una mamá, o incluso por un papá y un papá, pero que tenían descendencia, ya no es lo que obligatoriamente a los arquitectos y a las arquitectas nos hace de generar una vivienda, sino que hay otros modos de parentesco y otros modos de cuidado y otros modos de relaciones. Yo pensaba que en Chiricorda los niños estaban prohibidos, pero bueno, no hemos llegado a tanto. Tiempo al tiempo. El asunto, y ellas nos lo contarán ahora, para mí súper interesante, es que para vivir en Chiricorda hay que hacer un proceso de selección, aparte de tener esta edad. Ellos pueden estar, los jóvenes, 5 años, si no recuerdo, y a los 5 se van. Y lo más cruel es que los viejos podemos estar hasta que queramos mientras seamos dependientes. Esto es muy fuerte, ya lo hablaremos, ¿no? Porque el día o que se te va la pinza o que se te rompe la pierna, te echan de Chiricorda. Bueno, no, si yo soy súper pro Usurbil, o sea, me van a dar de verdad una beca solo por la publicidad que hago de este condado, pero es cruel en el fondo.
Pero lo más bonito es que para estar y aquí es a lo que va y ya os dejo hablar, para pertenecer a Chiricorda, dentro de las bases que tienes que aceptar y que firmar, porque económicamente está súper bien, es el 15%, no sé qué, un alquiler mínimo de 90 euros, es decir, creo que es asequible, pero tienen que firmar como un pacto de que ellos, ellas, ellas, mayores o menores, tienen que dedicar a los cuidados una parte del tiempo del día. Y esto creo que es clave porque en el fondo los cuidados significan tiempo. ¿Nos contáis vosotras? Sí, bueno, aclarar, los niños no están prohibidos, pero lo que has dicho tú, ahora mismo en la realidad que estamos, pues hasta los 30 años, ¿quién puede tener hijos, no? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere y quién puede también? Entonces, a ver, no están prohibidos, luego también el espacio es muy limitado, entonces tampoco sé cómo podría entrar, pero bueno, sí que sale un poco de la ecuación, lo que dices tú. O sea, los cuidados están dirigidos más hacia cuidarnos los unos a los otros, aunque no tengamos ningún parentesco, que al final normalmente si no somos familia o no somos amigos muy cercanos, pues no tenemos esa obligación, ¿no? Entre comillas. Entonces nosotras sí que nos conocíamos del pueblo, pero nunca habíamos tenido una relación tan cercana. Y ahora, pues mediante, luego ya hablaremos de la arquitectura y todo el espacio, pues sí que se han creado unas conexiones mucho más fuertes. Entonces, eso era un poco. Y prácticamente eso. Ahora mismo estamos 2 grupos generacionales de entre 18 y 30, que podemos estar hasta 5 años, y luego ya tenemos que dejar la vivienda para que entren nuevos jóvenes, y los mayores de 65, que cuando empiecen a ser dependientes, los... ¿Expulsáis? No, Bueno. no. Hay otro proyecto de cuidados en Usurbil también que se basa en el modelo de residencias de ancianos, pero no es el mismo modelo de siempre, sino que hay viviendas individuales en esa residencia, y cuando salgan de Chiricorda tienen la oportunidad o opción de ir ahí. Muchísimas gracias. Bueno, evidentemente yo estaba bromeando, pero bueno, hay una base real, pero es que también cuando empezamos a darle la vuelta a la realidad, y yo creo que tanto el gobierno de Usurbil como la arquitecta que hizo el plan general es lo que han intentado, muchas veces dar la vuelta a la realidad es muy jodido y nos equivocamos al hacerlo. No creo que se hayan equivocado, pero sí es verdad que hay ciertas vulnerabilidades, ¿no? que están ahí a flor de piel y que sobre todo hasta que no se pone encima de la mesa no te das cuenta, ¿no? De lo que pasa, de cuando creas arraigo, de lo que significa en el fondo cuidar a gente mayor, que somos caprichosos, a veces egoístas, bueno, pues tiene como su rollo, ¿no? Ha habido una cosa que habéis dicho que me parece importante, que es el tema del parentesco. Bueno, no sé si conocéis a una autora que se llama Donna Haraway, que hablaba del parentesco que no tiene nada que ver con la familia. Y esa palabra es muy bonita, porque el parentesco tiene que ver con relaciones que establecemos con otros seres con los que no estamos unidos por la sangre. Entender ese concepto como la base de los cuidados te permite entender que la ciudad puede ser una ciudad de los cuidados, porque esas redes de apoyo van más allá que los afectos, que el sexo, que la familia y que todo eso, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, que sería la última que hablaría de cómo enfocaría yo los cuidados, posiblemente también por mi edad he traspasado ya como el límite humano, y para mí los cuidados es esa parte de tiempo que me gustaría dedicar a algo que no es productivo, sería justamente para los no humanos, ¿no? Claro, estamos aquí en Donosti en el que lo no humano está tan presente que posiblemente nadie lo echa de menos, ¿no? Pero no, normalmente en los sitios no están los perros en la playa con las señoras de 65 años metidas en el agua, ni están en los pájaros, ni están en las plantas, ¿no? Entonces, en general, el ser humano hemos descuidado totalmente nuestro planeta, y para mí este sería como el cuarto step, ¿no? O sea, si Izaskun estaba como en la ciudad, vosotros estabais como en el barrio y la comunidad, ¿no? de Usurbil. Lore estaba, ahora lo veremos, más centrada en la crítica hacia lo que supone el dispositivo patriarcal en la casa, ¿no? Históricamente, que es por donde ha empezado, pues yo también lo extendería como al planeta, ¿no? Y esto era lo que decía Lore de lo bueno y lo malo, ¿no? Del término cuidados, que es un término tan polisémico y tan transescalar que a veces parece que se nos escapa de las manos. Pero lo que está claro es que cuidados significa tiempo, y significa poner la atención en algo que Izaskun lo ha dicho, y creo que en lo que todas estamos de acuerdo, es lo opuesto
cuidar y producir, de alguna manera, son opuestos en el presente, y entonces de cómo se articula la producción y los cuidados es de donde, ¿no? Donde posiblemente era el debate que estábamos teniendo en la mesa. Pues yo no estoy de acuerdo con... No sé si... No, adelante. Vale. Sí, no, yo no estoy de acuerdo... Vale. Yo no estoy de acuerdo con que cuidar sea una actividad no productiva, ¿no? O sea, lo contrario a la producción. En el presente. Vale. Digo, en general, vale. No sé cómo... Pero comento, vale. Comenta. Más allá, además... no, porque además no es... Aparte, igual el comentario que tú has dicho no era en ese sentido, pero evidentemente desde una visión patriarcal hegemónica, el trabajo no pagado se considera no productivo, ¿no? Y en la economía por eso no se introducen en las estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces, otra de las características es que sí, es un trabajo productivo, es una actividad productiva, porque es necesaria para la vida y también necesaria para la reproducción del capital. Y yo también añadiría, en relación un poco a la familia y lo que estáis comentando, totalmente de acuerdo cuando dices que las ciudades están pensadas para la producción de capital, ¿no? Y la reproducción de capital, pero yo también añadiría que las ciudades están pensadas y organizadas, ¿no? Para que, igual me sabes introducirlo luego, pero para precisamente reproducir este dispositivo patriarcal y de esta forma producir el cuidado feminizado y privatizado, es decir, familiarizado, ¿no? Un poco con lo que comentabais. Y en ese sentido, bueno, podemos encontrar diferentes ejemplos, ¿no? Pero un ejemplo también para mí como central es como durante la modernidad también fue, vertebral, ¿no? Producir la familia heteronuclear, es decir, formada solo por el marido, la esposa madre y los hijos. Y esto implicó una transformación en la familia anterior, que es la familia extensa, y para ello, por ejemplo, fue central que la arquitectura fuera una arquitectura heterosexual, ¿no? La que hoy vemos en casi todas las casas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, que ahí está la habitación principal, con su cama que seguimos llamando muchas veces de matrimonio, la habitación de los niños, etcétera, ¿no? Aunque ahora le demos otros usos, etc. Entonces, esta arquitectura va a ser esencial para, entre otras políticas y prácticas, por supuesto, para producir esta familia donde, entre otras, el objetivo va a ser que cada madre esposa esté aislada, que va a ser la sirvienta de la familia, ¿no? En ese sentido, la que realizará el trabajo no pagado, la que no va a tener derechos, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquier caso, este es un ejemplo, como hay muchísimos, pero me parece como muy interesante ver cómo esa ciudad, el núcleo de la ciudad también expulsa lo que considera no productivo, que es productivo vinculado al ámbito privado, ¿no? Para producir ese cuidado feminizado. Muchas gracias. Yo matizaría que no solamente la criada, sino la criada y la puta. Yo, como no soy de aquí, lo puedo decir porque no me puedo crear más enemigos, pero tú lo dices en tu tesis, ¿no? El débito matrimonial. Señora, tiene aquí una silla, ¿quiere sentarse? No. Vale, bien. El débito matrimonial que ha estado en España hasta hace bien poco, es decir, yo tengo una madre que ha tenido débito matrimonial, que no tenía pasaporte y que no podía cobrar un cheque, pero lo que más me dolía era lo del débito matrimonial, a pesar de que ella tenía una sexualidad muy feliz con mi padre. Quiere decir que estaba obligada por ley a tener relaciones sexuales con su marido. Insisto en esto porque la magia de lo que ha comentado Lore y por lo que estamos ahora dando la vuelta es que es sorprendente, pero eso que ya habla dispositivo y que no hace falta haber leído a Foucault, porque es cómo hemos podido caer en esa estrategia, en esa historia y en esta mentira de que a las mujeres nos encerraran en casa como si fuera una prisión, tuviéramos que practicar sexo, tuviéramos que hacer la comida. La arquitectura, la absoluta cómplice de esta situación, pero además, en muchos casos lo hacíamos felizmente. Y esto, claro, para mí era muy increíble. O sea, ver esto en mis abuelas, que estaban satisfechas de ser una buena madre y una feliz esposa, es muy loco, porque quiere decir que algo ha pasado en la historia que nos ha creado, ¿no? Lo que ella llama romantización, ¿no? Esta romantización del ser eso, una fiel esposa, una madre entregada que cuida a la vez de los seres de la casa y del espacio. Y esto es muy increíble porque toda la vivienda, y ahora hablará Izaskun, los proyectos de vivienda que hemos hecho, y sobre todo el movimiento moderno lo ha hecho exactamente igual, han apoyado esta jugada. Era una jugada que desde la ley, desde la arquitectura, desde la biología, desde la medicina y desde todo, solamente tenía esta idea. Claro, cuando de repente el feminismo se da cuenta de esto y dice, lo primero que hay que hacer es visibilizar esta situación. Una situación que no se ve, es una caja negra. La vivienda con las mujeres era una caja negra y dicen, lo vamos a visibilizar.
Esto es una revolución y esa es la revolución más importante que hemos tenido y posiblemente no nos estamos dando cuenta de lo que significa, pero históricamente es algo que va a transformar no solamente la casa, como ya ahora hablaremos que la está transformando, como la casa sin cocina, veremos como los espacios que se comparten, sino que al romper el límite de la casa transforma también la ciudad. Entonces, en este sentido, quería preguntarle quizás como uno de los puntos que dicen en el plan general de Usurbil y que ella, antes de hablar de las 8 soluciones que da de los objetos, lo menciona, es precisamente haber roto esta dicotomía de lo público y de lo privado. Porque claro, esta jugada va unida al entendimiento del mundo como dualidad, algo que nos hemos creído todos, que el mundo era hombre-mujer, blanco-negro, dentro-fuera, bueno-malo. Y esto, ¿quién ha dicho que el mundo esté categorizado en dualidades? Y a nosotros, especialmente a nosotras, nos ha afectado mucho. Entonces, quizás me gustaría que comentases cómo realmente este paso de la vivienda donde estaba la mujer, cuando se rompe de alguna manera y se hace permeable, como tú dices, hace que la ciudad participe también de esta domesticidad. Cuéntanos un poco esto. A ver, a mí me gusta mucho, porque creo que ayuda mucho a pensar, reflexionar sobre cómo hemos caído en esa trampa, en realidad momentáneamente, porque ha habido momentos y lugares de la historia y la geografía donde esa trampa no se sostenía, ¿no? Y representarnos esos otros espacios que rompen esa dicotomía entre lo público y lo privado, entre lo doméstico y lo urbano, para entender que es perfectamente posible, para empezar, ¿no? Yo últimamente uso 2 cuadros que están, uno en el Museo Thyssen y otro en el Louvre. Uno es un cuadro que se llama El nacimiento de la Virgen, de Jan de Ver, está pintado en Amberes en el siglo XV y muestra una señora dando a luz, que evidentemente no es la Virgen porque no está en Judea y el apartamento donde está o la casa es de Amberes del siglo XV. O sea, la escena religiosa es una excusa para representar la forma de vida del momento del cuadro, ¿no? Y muestra un total de 8 mujeres, de las cuales solo una es una partera profesional que va vestida de blanco, tiene a la Virgen María en sus brazos delante de la chimenea. Y las otras hacen las siguientes acciones. Una prepara sopa para la parturienta, la otra le abullona las almohadas, otra está echándole el dosel para que no entren corrientes que la puedan poner enferma, otra encendiendo la chimenea y otra poniendo unas velas y otra preparando ungüentos. Y dirán ustedes, esta señora tenía mucha familia. Pues no, está bien documentado que estas sean las vecinas. Es decir, se consideraba que un parto era un acondicionamiento ciudadano de la suficiente entidad como para aglutinar a la comunidad en torno a ese evento. Los hombres estaban fuera normalmente, esperando a ver si tenían que coger un caballo para traer a un médico profesional y cosas de ese tipo, ¿no? Bien, esto era así, ¿no? Y hay una imagen todavía más radical que se llama la visita ilustre a la granja, que muestra una granja de lactancia, una práctica bastante habitual en la Francia de Inglaterra del siglo XVIII y XIX, donde los niños cuando nacían se llevaban una granjita en el campo, un lugar semipúblico, igual que era la casa de Amberes, cuando se reunían las vecinas para ayudar a dar a luz, ¿no? Era un apartamento mucho más grande y tal. Y de repente, en esa granja de lactancia, no digo que sea un modelo deseable, digo que es un modelo que ha existido y que ha ayudado a soportar el peso de los cuidados de una forma mucho más colectiva. Los niños se llevaban allí cuando nacían, se suponía que tenían mayor expectativa de vida cuando los llevabas al campo. Los padres normalmente iban una vez al mes, una vez cada 2 meses a la granja en el campo a pasar el día para pagar la cuota que pagaban a la madre que daba lactancia natural, que normalmente daba lactancia a unos 8 o 12 hijos de diferentes familias, que eran amamantados además a veces directamente por animales de granja. Y eso está retratado en pinturas reproducidas de Francia e Inglaterra en esos años. Y los niños solían volver a casa cuando cumplían entre 1 y 5 años. ¿Vale? O sea, los primeros 1 o 5 años de la vida de tus hijos no sabías si iban a sobrevivir. Entonces, básicamente decían, bueno, que los tengan aquí en el campo, si son fuertes, suficientemente fuertes, se crían en esta pequeña manada, yo los veo de vez en cuando y vendrán a nuestra casa después. No digo que sea un modelo deseable, digo que han existido momentos y lugares en la historia donde la crianza era colectiva y espacios, como una granja, que soportaban esa especie de corresponsabilidad cruzada.
de la crianza. Estoy completamente de acuerdo que cuidados no es crianza y totalmente de acuerdo en distinguirlo, pero evidentemente, igual que el trabajo de cuidados es productivo nítidamente, nos ayuda mucho a referirnos a los paradigmas históricos que han estado sobre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en esta especie de revolución? Yo también te diría, Chu, que creo que es una revolución sin consumar, porque ojo con echar las campanas al vuelo, ¿no? Venga, ya hemos hecho la revolución, ¿no? Queda muchísimo camino, los apartamentos que se venden siguen siendo de 2 habitaciones. ¿No? Entonces, hemos empezado a vislumbrar la necesidad de un cambio, pero yo creo que no está realizado. ¿Qué sucede? Pues, por ejemplo, en este pabellón, no digo tampoco que sea ni el mejor ni el único ejemplo, pero para deciros lo que humildemente intentamos, decíamos, bueno, para hablar de utopías, ¿quién queda fuera? Pues muchas veces gente que no tiene como soporte, como medio de expresión la escritura, gente que tiene dificultades de acceso al medio digital, en general muchas más mujeres, y en general gente que tiene responsabilidades de cuidado que terminan con el poco tiempo libre que quedaría para enterarte de cuáles son los presupuestos participativos de tu ciudad y votar alguno, ¿no? Entonces, una de las cosas decíamos, bueno, hay un playground al lado, hagamos un pabellón para colectivizar los cuidados y que las madres y los padres que tienen responsabilidad de cuidado puedan formar parte de la discusión política de la ciudad y de la MUGAC, ¿no? Entonces, aquí, pues los talleres que vamos a hacer de bordado van a tener cuidado infantil para que las madres y los padres puedan bordar utopías con nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos esos espacios semipúblicos de apoyo que nos hagan no estar solas y solos en esa nube de relaciones que realmente es la que caracteriza un poco la salud social y la prosperidad común. Gracias, Izaskun. Cuando decía lo de la revolución, obvio, no ha acabado y voy a saber si la vamos a acabar, pero me refería, y voy a hacer en particular mención a lo que ha pasado en Euskadi. Para mí la revolución siempre es una revolución política y poner los cuidados encima de la mesa, en el caso de Euskadi, ha permitido, por ejemplo, que el acceso a la vivienda esté garantizado por una ley que se llama la ley el derecho a la vivienda subjetivo. Que mientras en el resto del mundo el derecho a la vivienda es un papel mojado en el que allá te la ves, aquí el derecho subjetivo de alguna manera significa que en un mes puedes acceder a una vivienda si cumples unos requisitos que son que estás empadronado, que no sé qué. Para mí esto es fundamental, porque significa que un gobierno entiende que la vivienda se convierte en equipamiento. Que la vivienda se convierta en equipamiento es la primera forma de romper lo privado y lo público, porque nuestra especulación sobre la vivienda, y vemos los precios que tenemos en Donosti, es porque la vivienda es privada y los arquitectos nos nutrimos de hacer viviendas y luego hay algunas, un parque de VPO. Pero ni siquiera con ese parque la gente tiene acceso a la vivienda y en particular la gente joven. Las ADAs, los alojamientos dotacionales que hay por todo Euskadi, es la primera solución que luego ha sido copiada en Cataluña y que luego ha sido copiada en Zaragoza y en otros sitios, que al convertir la vivienda en equipamiento, y yo no sé si la gente se da cuenta de lo importante que es esto. O sea, esto es una revolución. Tiene mucho que ver con la revolución comunista que hubo en su momento, en el siglo XX, pero no la ha hecho el comunismo, la ha hecho como la sensatez de decir la vivienda es un derecho que solamente puede hacer equipamiento. En el momento en el que la vivienda se convierte en una dotación, eso significa que lo privado y lo público empiezan a tener unos límites que no están muy claros, ¿no? Y claro, en ese sentido yo quería hablar con vosotras justo del caso contrario. La vivienda se convierte en un equipamiento, pero a su vez esa vivienda que en nuestro imaginario estaba siempre unida a la cocina, ¿no? En torno a la que la mamá hacía no sé qué y tal, pues desde Barcelona nos llegan a Puigcaner y nos dicen, no, ahora está la kitchenless house, la casa sin cocina. Y todo el mundo la monta. ¿Cómo? ¿No hay cocina? ¿No hay familia? No. Vosotros realmente tenéis unos apartamentos de 1 y 2 habitaciones que tienen una cocina, pero luego tenéis una cocina colectiva. Os quería preguntar, ¿cómo está funcionando esos espacios que tenéis en los que la vivienda se ha escapado de casa y empieza a haber una zona de lavadora, una zona de comida, una zona, bueno, esas 5 zonas, comentadlas, veis que echáis más de menos o no, la cotidianidad se dispersa, un poco esto, contadnos.
Vale. En Chiricorda tenemos varios espacios comunes que son efectivamente la cocina comunitaria, que la llamamos así, la zona de lavadoras, donde tenemos 4 lavadoras y tenderetes. Luego también tenemos, bueno, pegada a la cocina, que es un abierto todo abierto, o sea, un espacio todo abierto donde tenemos mesas, una barra, tal. Y luego en el subsuelo también tenemos un sótano y en ese sótano, aparte de los cuartos donde almacenamos nuestras cosas, tenemos un salón donde tenemos varios sofás y así, y donde organizamos cineforum, por ejemplo. Y luego aparte, aunque todas las viviendas sean individuales o de dos, todos los balcones y las terrazas son comunitarias. Nosotras, por ejemplo, vivimos juntas y compartimos balcón con 4 viviendas, o sea, con 3 viviendas más. Entonces, cuando salimos al balcón a tender la ropa o a tomar el aire, siempre nos encontramos con vecinos, vecinas, y esos son los espacios comunitarios que tenemos. Y luego también añadir que las entradas a las casas no es un portal ni que tú entras y luego subes un ascensor o una escalera cerrada. Son unas escaleras medio abiertas y tú entras a las viviendas desde unos balcones, vamos a decir, ¿no? Entonces, tú en el momento que sales, yo salgo de mi casa, estoy en un balcón donde estoy viendo si alguien más sale de su casa, estoy viendo la plaza del barrio, estoy viendo los niños que están ahí, estoy viendo la obra. Entonces, más o menos, o sea, estamos obligados a tener un contacto mínimo entre nosotros. Yo cuando salgo y veo que alguien está sacando la lavadora, digo, ¿qué tal? Entonces, indirectamente la arquitectura nos empuja a ello. Entonces, es verdad que al principio estamos en una sociedad muy individualista y cada vez más. Y más los jóvenes que los mayores, yo creo. Entonces sí que a nosotros, en general, sí que hemos tenido que cambiar ese chip, ¿no? De decir, vale, ya no vivo en casa de mis padres, o ya no vivo en un vecindario donde no sé quién es el que vive ahí a lo mío, porque ahora, antes, yo me acuerdo que mi abuela pues iba a la vecina de al lado y le pedía huevos, le pedía lo que sea y era amiga suya. Y ahora eso está perdiendo, ya no hay ninguna relación entre vecinos. Entonces, nosotras sí que hemos sentido que eso se le ha dado una vuelta. Entonces, sí que lo que decías tú, hay espacios privados porque la intimidad es muy importante y eso yo creo que al principio sí que había mucha gente que nos apuntó al proyecto, gente mayor, por miedo a esto nuevo, ¿no? Porque es algo totalmente nuevo. Al principio, no sé si se apuntaron 3 personas mayores y había no sé cuántas viviendas, 8 viviendas. Se quedaron libres. O sea, había viviendas que se quedaron libres porque había gente mayor que no se atrevió en ese aspecto. Porque es una cosa que no hemos comentado también, que tú para poder entrar a esa vivienda no puedes tener una vivienda propia. Entonces hay gente mayor que tú si tienes una vivienda propia la tienes que dar o la vendes y te deshaces de ella o das el derecho de alquiler social al ayuntamiento, ¿no? Entonces ya te quitas de esa carga. Entonces sí que había mucha gente pues, que tenía miedo a este proyecto, entonces no se apuntaron. Luego hicimos una inauguración, hicimos unas puertas abiertas donde dejamos que entrara todo el pueblo, literalmente, a nuestras casas, y ahí fue tanta la acogida que tuvieron que hacer una segunda tanda y hubo tanta gente mayor que se apuntó que tuvieron que hacer una selección y hacer como no un casting, pero bueno, un casting. Hicieron una formación, dentro de esa formación tenía que hacer pues, diferentes dinámicas, porque claro, también hay que saber que nosotras nos juntamos 1 o 2 veces al mes mínimo en asambleas. Tenemos que debatir todo lo que se hace en la comunidad se debate entre todos y claro, hay que tener un mínimo de concienciación y de interés para ello. No es yo voy ahí y vivo y no hago nada, ¿no? Y pago menos. Una pregunta, ¿cuántos hombres habitan casas solas en Chiricorda? O sea, proporción hombres, mujeres, más mujeres. Pero más o menos. ¿Pero porque envejecemos mejor o porque han enviudado o porque somos más lanzados? O sea... Bueno, hemos tenido casos de fallecimiento también, hay que decirlo, que es parte del proyecto y que nos ha pillado un poco así de sorpresa, pero bueno, poco a poco, lo que dices tú, o sea, es un proyecto súper nuevo y nadie sabe cómo hay que gestionarlo y cómo hay que... O sea, esto es ensayo-error, prácticamente. Entonces, hombres a mujeres, ¿qué será? Un 60-40, más o menos. 4 viviendas de hombres y... Somos unos 20.
De hombres viejos me refería, no jóvenes. Uno solo. Sí, el otro es pareja. Bueno, 2. Hay un matrimonio ucraniano también, mujer y hombre, y luego una mujer soltera, otra mujer soltera y 2 hombres. Hay 2 hombres solteros, perdón, o sea, que viven solos, perdón, y 2 mujeres que viven solas, y luego un matrimonio. ¿Y hacéis fiestas? Sí, claro. Todos juntos. Sí. Todas juntas. Y bien. Cada 3 meses nos juntamos para celebrar el cumpleaños de todos los que hemos cumplido En esos 3 entre meses. esos. Y la comida diariamente, podéis preguntar todas, yo es que tengo mucha curiosidad. La comida, o sea, hacéis como comidas Comunitarias. ¿Cada cuánto? Cada 3 meses. Y luego ya... ¿Cada 3 meses? Sí, sí. Qué locura. Y aparte, si tenemos alguna otra festividad que nos interese o que nos tengamos que juntar todos, como puede ser la limpieza general, pues comemos todos juntos también. Hacemos limpieza con comida. Eso es como buenos vascos. Que es otro tema, la limpieza. Eso sí. Bueno, no, el tema es que tengáis una cocina que la utilizáis 4 veces al año. No. Luego esa cocina en un principio es una cocina comunitaria, nosotros lo usamos también como sociedad gastronómica. Yo si vengo con mis amigos lo puedo utilizar. Entonces sí que la utilizamos entre nosotros los vecinos, pero luego tenemos la opción de utilizarlo no privadamente, porque siempre se dice, mira, voy a hacer una comida en un cumpleaños, el que quiera puede bajar, ha sobrado comida, tal. O sea, siempre estamos como encima del día a día. Muy interesante. Lore, ¿qué te parece frente a esta romantización de los cuidados que hemos vivido en la familia desde el siglo XVIII? ¿Qué te parece que, enlazando con lo que decíamos en la comida, para que no haya romantización, este sistema de imponer los cuidados por obligación? O sea, si no cuidas, no vives en Chiricorda. Me parece muy interesante. De hecho, por eso me parece interesante también entre las personas jóvenes qué proporción de hombres y mujeres hay. Pero bueno, vale, 30 a mitad y mitad, ¿vale? Vale, pues en cualquier caso, ¿no? Porque creo que desde el movimiento feminista también hemos reivindicado esto, ¿no? Pues hablando además de las utopías, porque evidentemente, bueno, tenemos correlaciones de fuerza difíciles para llevarla a cabo, pero que uno de los objetivos sería que llamémosle trabajo de cuidados o en cualquier caso el trabajo no pagado necesario sea obligatorio, ¿no? Y generar mecanismos para obligar a los hombres, porque en su mayoría son los que no realizan el trabajo no pagado, pero en cualquier caso para que sea obligatorio para todo el mundo, ¿no? Y ahí hemos estado hablando, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Desde formas en las que obviamente pues, se organizaría, pues, por ejemplo, como hacéis en Chiricorda, o bueno, en barrios, etcétera, y también, por ejemplo, que en todos los en Icastolas, colegios, fuera obligatorio, ¿no? Que hubiera una asignatura en la que todos tuvieran que cuidar y hacer, pues, bueno, este trabajo no pagado, ¿no? Sí, y en relación a esto también quería subrayar otra de las características un poco de la definición, otras de las ideas más importantes para definir el trabajo de cuidados desde el feminismo materialista, ¿no? Que es tener en cuenta que lo que define el trabajo de cuidados no es realizar ciertas tareas, o sea, no es si cambiar pañales o hacer la comida o barrer. Lo que define hoy en día en nuestro contexto el trabajo de cuidados son las relaciones de producción patriarcales y colonialistas, ¿no? Entonces, eso que implica que se configuran digamos, y se crean a través de la característica esta que comentábamos, ¿no? Que sean subalternizados, no pagados, etc. Para mí esto es como muy importante subrayar para que entendamos por qué una tarea que tradicionalmente ha estado feminizada, como por ejemplo hacer la comida, cuando se masculiniza, como en el caso de los chefs, ya coge sueldo, prestigio, en fin. Se utilizan nuevas palabras como chef, masculinary center, cognición en la comida, claro, es exagerado, pero es un ejemplo muy bueno porque se ve cómo, y esto otra vez volvía con la cuestión de la esencialización, ¿no? Para que tengamos súper claro que o sea, la relación social, que además en cada contexto, que me ha gustado un montón el ejemplo de las motoristas que comentabas también, se transforma, pero lo que se mantiene y lo que tenemos que poner ¿no? hincapié es en esta subalternización, tanto a través del trabajo no pagado, ¿no? Para las mujeres, como del trabajo no pagado y además ultra precarizado en el caso de las mujeres racializadas, ¿no? Etcétera. Entonces, y también con esto quería comentar, igual, bueno, me decís si me alargo, pero el tema de las granjas, las nodrizas, ¿no? Es súper interesante
precisamente lo que dices, no es una cuestión de si es deseable o no, si nuestra utopía sea esa, ¿no? Sino que muestra cómo en toda la Edad Media en Europa era súper habitual y hasta, bueno, mediados del siglo XX también, el uso de las nodrizas de diferentes formas, como las mujeres de clase alta y de la nobleza en general no amamantaban y no cuidaban a las criaturas. Entonces, esto lo que nos muestra es, ¿no?, también cómo fue central para el desarrollo del dispositivo patriarcal de cuidados que conocemos hoy día, también fue eliminar la práctica de las nodrizas, entre otras cuestiones. Para ello, en algunos contextos se prohibió directamente esta práctica. En general, ¿no?, se desarrollaron un montón de discursos que decían que era malo para la salud, que era antinatural, que era monstruoso, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo de esto, entre otras cuestiones, fue que cada madre esposa diera de mamar a su criatura y que decir, como un mecanismo en el cual se vincula directamente con este desarrollo de la maternidad, digamos, intensiva, ¿no?, que todas las mujeres cuiden, que estén presentes con sus hijos, etcétera, y también se relaciona con la romantización, en la cual se habla de que las madres tienen un vínculo especial con los críos, un vínculo de amor, de sacrificio, etcétera. Entonces se entremezcla todo esto, ¿no? Y también para acabar un poco lo que has comentado, también me parece esto súper importante, cómo estos dispositivos, estos mecanismos generan, en muchos casos, claro, además, o sea, generan en las mujeres deseo de cuidar. Generan, en muchos casos, a través de esa romantización y ese amor, que sientas una felicidad, y precisamente porque también es valorada a través de esto, porque, bueno, recibes todos los discursos, etcétera, ¿no? Y, bueno, ahí, pues, por supuesto, desde las feministas es una cuestión que hemos puesto, que hemos criticado mucho, ¿no? Y también, bueno, pues, por ejemplo, cuando decía Federici, ¿no?, esto de lo llaman amor, pero es trabajo no pagado, ¿no? Entonces, bueno, esta frase famosa, pero para mí es súper importante tener en cuenta cómo es mucho más complejo, ¿no? No es solamente darte cuenta de que está romantizado y es un trabajo en ese sentido, pues, esclavo, sino que cómo estos mecanismos atraviesan nuestros cuerpos y generan deseos, generan esa necesidad de amar y también culpa cuando no cuidas, etc. Bueno, es como en ese sentido muy complejo. En este tema hemos tenido en la comida sí, nuestros más y nuestros menos, porque yo he sido como una vaca lechera toda la vida y entonces, claro, soy muy defensora de dar pecho y en cambio lo de las nodrizas, como, claro, soy vegana, entonces yo no puedo entender que las pobres vacas se les esté sacando todos los días leche me hice vegana por ser feminista, o sea, no te creas que me encanta la leche, pero no podía ser feminista y no ser vegana, ¿no? Pero era por esta sobreestimulación. Claro, yo a las nodrizas me pongo en el lugar de las nodrizas, como madre que ha dado pecho y digo, es terrible, o sea, es una forma de prostitución del cuerpo, ¿no? Que, bueno, no tiene que ver directamente con el sexo, pero sí tiene que ver, ¿no? Porque en el fondo la sobreestimulación, bueno, no vamos a entrar en este debate. Quiero decir que es un tema súper complejo y que lo más interesante y lo más divertido, yo creo, como tú lo has dicho, lo que hemos hablado de que en las castolas y en general en los colegios, cuidar fuera una asignatura. Cuidar significa cuidar. Significa dedicarle el tiempo a determinadas cosas que se necesitan para que la vida se mantenga. Y luego, a partir de ahí, ¿cómo serían los mecanismos? Fuera de estos dispositivos, por supuesto, totalmente de acuerdo, patriarcales, y cuando no son patriarcales son del capitalismo y al final pues tienen que ver con todos los sismos, ¿no? Pero bueno, lo que quería también decir es que es muy interesante porque si nos vamos metiendo cada una, nos vamos metiendo como al final llegamos a cuerpo, al final llegamos a relaciones, pero no querría acabar esto con una parte que a lo mejor no nos damos cuenta de los cuidados y que Izaskun la comenta muy bien cuando habla en la ciudad, lo que no vemos es lo que ha significado la ausencia de cuidados y en particular respecto al género, ¿no? Nosotros, durante estos siglos que hemos comentado, lo único que teníamos era el tiempo de la cotidianidad, del día a día, de pasar a lo que pasara en el mundo, aunque la guerra de Gaza y el genocidio siguiera matando niños continuamente, la vida en nuestra casa todos los días estaba la comida, el desayuno y la cena de la comida. Y esto es terrible porque es una continuidad en el tiempo que estaba ahí, pero que en cambio en la ciudad no pasaba. Entonces, cuando Izaskun dice que quiere colocar también en la ciudad esta continuidad de la vida, ¿no? Y sacar la cotidianidad,
ella lo dice con 2 casos, y le dejo a ella que lo hable porque quizá no nos hemos dado cuenta, que es 2 situaciones que hicimos justo lo contrario, la zonificación, ¿no?, y la ordenación de las circulaciones. La zonificación en la ciudad, y es que lo vemos, y esto sí que lo vemos aquí, ¿no?, significa cómo dejar periferias y centros, cómo dejar zonas industriales, zonas de vivienda, zonas de no sé qué. Significa en el fondo que para ir de un lado a otro tienes que pasar muchísimo tiempo con cierta dificultad y que la circulación no es un continuo, ¿no? No sé si quieres entrar por ahí porque creo que es una parte quizá de los cuidados que tiene muchísimo que ver con lo que hemos hablado, pero que quizá le prestamos menos atención, pero también la damos por hecha. Es un dispositivo también caja negrizado y que no nos importa, ¿no? Sí, bueno, la zonificación ha sido una de las grandes... Para los que no sois... Para los que no sois arquitectos, la zonificación consiste en darle un uso prioritario al suelo. Es decir, este suelo va a ser residencial o va a ser terciario, se va a dedicar a oficinas, se va a dedicar a... Y ha sido una de las grandes herramientas de la planificación urbana desde los años 20 hasta ahora y sigue en vigor. De hecho, es una de las grandes herramientas de los planes generales y planes parciales, que son los instrumentos del urbanismo en nuestro contexto, ¿no? Claro, aparentemente dices, bueno, pues bien, le otorgamos un uso. Sabed que la zonificación es la mano derecha de la especulación económica. Evidentemente, cuando uno decide que solo puede haber oficinas en este lugar, que solo puede haber residencias en este lugar, empieza a producir ámbitos no competitivos y, evidentemente, pues, pequeños clústeres de economías controladas, ¿no? Y diréis, bueno, pues tampoco pasa nada, es una manera de darle valor al suelo. Bien, pues para mí este es uno de esos momentos en los que los arquitectos nos hemos equivocado radicalmente y los planificadores, ¿no? Porque hemos pensado de una forma naif, que era algo irrelevante, y hemos empezado a concebir la ciudad como una secuencia de espacios acotados, igual que muchas veces hemos visto los planos de arquitectura, ¿no? Que os acordáis de los planos de arquitectura, que es una línea negra y blanco dentro. Entonces concebimos funciones sueltas, algo que es radicalmente asimétrico con la vivencia real y cotidiana, como dice Archu, de la ciudad. Cuando si yo os digo a vosotros ¿qué hiciste esta mañana?, probablemente me haréis el relato de que desayunasteis de casa al trabajo y entenderéis eso como un continuo temporal que se sucede en varios espacios. Salí de casa, me compré un croissant en la tienda de abajo, o un pincho, llevé un café, me lo tomé en el autobús y terminé en la oficina contestando unos emails. Ese es vuestro desayuno y está por encima de la unidad espacial. ¿Vale? Cuando rompemos y fracturamos esa realidad, lo que estamos consiguiendo es, de nuevo, conseguir una supremacía de los valores económicos del suelo sobre la vida ciudadana, ¿no? Entonces, sin querer hacer un monográfico de la lactancia, porque no, me entiendo que no es el caso, pero tengo el honor con Nacho. No sé cuántos años en total dice tu teta, yo digo 9. Yo, el pequeño, fueron 7 años. Vale, yo llevo 5 más 4, pero no he acabado, ¿no? Y simplemente, de nuevo, para que entendamos un poco esas rupturas de entender la ciudad en unidades de tiempo y en unidades de acción versus entender la ciudad en unidades espaciales monofuncionales, que es gravísimo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. En Corea hay un estudio que dice que la mayoría de las mujeres abandonan la lactancia a los 6 meses, que es cuando se incorporan al ámbito profesional. Porque en general enseñar el pecho en público es algo absolutamente insoportable desde el punto de vista del pudor asiático, ¿no? Esto hace que los niños pidan teta y les digas, espérate a que lleguemos a casa. Entonces la producción de leche, lo sabemos las que hemos dado mucha lactancia, deja de funcionar, ¿no? Cada vez que dice alguien, es que no me salía suficiente leche, es porque no le has hecho a demanda de verdad, ¿no? Cuando se demanda de verdad, el niño autorregula todo, ¿no? Bueno, habrá otros casos, pero no quiero en ningún momento culpabilizar a nadie, pero en general hay una mala comprensión de este mecanismo, ¿no? Entonces, cuando la ciudad no permite en su espacio público enseñar el pecho, se cortocircuitan procesos que tienen que ver con la salud. Llega os quiero contar así como varias cosas para que veáis lo controvertido que es esto. Llega el gobierno de Australia e intenta dimensionar económicamente cuánto le ahorra a la seguridad social un niño que ha tomado lactancia prolongada, más de 3 años. Y estipulan que cada individuo que toma lactancia prolongada de más de 3 años ahorra a la seguridad social más de $1 millón.
de los estadounidenses. Y entonces dice, bueno, pues esto realmente es un proyecto nacional de economía, donde la salud, de repente, el cuidado empieza a ser productivo, ¿no? Hostia, la cantidad de recursos que esto nos ayuda, ¿no? Y de repente, claro, Corea y Australia no están muy lejos y el gobierno coreano intenta acabar con el pudor poniendo habitaciones de lactancia. Y entonces cada vez que te das teta en Corea te dicen, en la planta número 7 hay un lugar oscuro donde nadie te ve, donde puedes dar teta. Y dices, no, es que yo doy teta aquí y tú tienes que verlo. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo hay un constructo cultural, espacial, político, económico, extraordinariamente poderoso que cortocircuita el bienestar de la criatura, de la madre, en su derecho a ejercer como quiera su existencia biológica, ¿no? Y diréis, bueno, ya, pero es que la cultura, tal. Bueno, pues ahondando, haciendo investigación, encontré un pequeño grabadito de principio del 19 en Corea, que eran dos adultas, una persona anciana y una persona, bueno, en edad de dar lactancia, y la anciana tomaba teta de la joven. Y yo dije, pero no eran estos súper cuidadosos y no se llamaban las tetas en público y todo eso. Y esto era una imagen súper típica de Corea y China, donde las nueras daban lactancia a a las suegras, como un acto de amor cuando la suegra tenía algún tipo de malestar, pues estaba con gripe, pues se daba lactancia, se compartía la leche infantil porque evidentemente es una leche que es una bomba inmunológica, ¿no? Y esto era tradicional, pero está completamente olvidado, ¿vale? Entonces, bueno, efectivamente, herramientas como la zonificación que dicen aquí solo se hace esto se hace fuera, en lo privado, se oculta, no se ve, cortocircuitan completamente los derechos de criaturas que no tienen derecho a elegir o de personas adultas que teniendo el derecho a elegir se les usurpa y se les usurpa de una forma engañosa, por ejemplo, con un constructo cultural que parece una tradición cuando es falsa, ¿vale? Entonces, pues que sepáis que todo esto nos está pasando. Es verdad. Pues yo quería cerrar con vosotras porque en relación a esto que está diciendo Izaskun de cómo de repente en la ciudad aparecen elementos, edificios, espacios que antes no estaban, pues en Barcelona tenemos el de nuestras amigas Equal Sarín, ¿no? Para la lactancia en la infancia, o espacios para la muerte, espacios para el suicidio, que también es otra forma de cuidados. Quiero decir que no nos quedemos con la charla de hoy de que los cuidados solamente tienen que ver... Hemos venido a hablar de que la familia no es el eje central y parece que le hemos dedicado más tiempo. Los cuidados, como hemos dicho, atraviesan todo y aparecen de repente nuevos espacios que ni creíamos, ¿no? Que podían aparecer. Pues eso, para gente mayor, para morir, para más que humanos, para cosas inimaginables, pero que ponen los cuidados y el cuidado de la vida en el medio. En particular en Usurbil, y quería saber si vosotros, también vosotras habéis participado de esto, tienen como un cuidado especial en dos temas. Para empezar, uno que Izaskun también menciona en su libro, que es para, bueno, que en París, como siempre, nos llevan la delantera de todo. Ya habéis visto que van a quitar el asfalto, van a plantar árboles, van a quitar las plazas de aparcamiento, van a hacer, y con todos esos espacios, bueno, pues va a significar, no van a construir más vivienda, lo que van a hacer es un espacio que se queda de nuevo libre, con lo cual puede haber una biodiversidad continua, que eso también son cuidados, ¿no? En Usurbil, de alguna manera, esta sensibilidad, esta preocupación estaba ya en el plan general y había una relación con la naturaleza muy especial, aparte de su clave, ¿no? Pero también hay como una casa de mujeres, ¿no? O sea, está por una parte esta atención a la naturaleza, que no es lo opuesto a lo artificial, que no entendamos que la edificación es lo opuesto al campo, y ni nosotros los humanos lo contrario a los no humanos, pero luego está esta casa de mujeres tan especial, y no sé si habéis tenido la oportunidad, como sois solamente voy y vengo de Chiricorda, o realmente notáis pues esa preocupación por la continuidad de biodiversidad, que además tiene los cuidados también de la soberanía alimentaria, con los huertos periféricos, pero que además todo se canaliza luego en la casa de mujeres. Contadnos un poco esta maravilla, que esto sí que es utopía. En el papel todo es bonito. No es así. No digo eso.
quiero decir, en Usurbil sí que hay un proyecto de que el pueblo se cuide a sí mismo y entre todos. Entonces sí que hay como unos proyectos pequeños que luego conjuntamente estamos intentando entrelazarnos. Lo que dices tú, ¿no? Pues Máquina Lechea, los huertos urbanos. Luego también hay, justo ellas dos ahora comentarán, que están dentro de un proyecto que es las personas que vienen de otro país, de otro lugar, incluso del mismo país, pero que no conozcan el pueblo o la lengua o que tengan dificultad de integrarse, pues que tengan como un mentor, ¿no? Una persona, como un tutor o una persona que les saque a la calle, que les enseñe la calle, sus amigos, los comercios, los nombres de las personas que les están vendiendo el pan, ¿no? Al final integrarlos en el grupo, o sea, en el pueblo. Entonces, ellas, por ejemplo, están en ese proyecto. Luego también hay otro proyecto que es cuidar, este ecosistema, el ecosistema del cuidado, y dentro de este ecosistema los comerciantes, ¿no? Al final yo en el momento que estoy vendiendo el pan todos los días, yo veo a la misma persona todos los días. Yo sé que esa persona si tiene una continuidad buena o mala. Quiero decir, si una señora viene todos los días a las 9 de la mañana y de repente para de venir, algo está pasando, ¿no? Entonces, a los comercios también se les está dando ese voz y esas herramientas también de qué hacer, ¿no? En esos momentos, porque hay muchas veces que digo, pues, ¿cómo actúo en estos momentos? No me atrevo a preguntarle. Bueno, pues sí que se están dando como unos talleres, unas pautas mediante las chicas del Ayuntamiento de Sí, este proyecto está relacionado, actúa como se diría en euskera, con las trabajadoras sociales del ayuntamiento. Es decir, estas, los que trabajan en comercio sí, tienen contacto directo con las trabajadoras sociales del ayuntamiento, porque es verdad que vivir en un pueblo pequeño tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas, que antes de entrar al proyecto los jóvenes ya los conocíamos anteriormente, y con los mayores igual, porque es un pueblo pequeño y nos conocemos entre todos, o sea, tiene 6.000 habitantes, ¿no? Entonces, pues este proyecto está relacionado con el trabajadoras sociales, porque muchas veces ir yo como una persona a hablar con una persona externa del pueblo a un ayuntamiento cuesta mucho, entonces me sale mucho más contar mi vida al panadero, porque es de toda la vida y le cuento. Entonces, pues bueno, el pueblo veía que había esa problemática de cuidado, esa necesidad, y se hizo este proyecto, que son diferentes, pues igual que el panadero, con el que hace del pescadero, el todo, eso es. Y sí, hay diferentes proyectos que a su vez están relacionados para que el pueblo también haga un cambio de chip sobre el cuidado, que no se relacione solo hacia la familia, sino hacia el pueblo. Hay que hacer Bueno, vi que la semana pasada en las noticias un pobre hombre que no debía ser de Usurbil atracó a una mujer mayor, la quiso ahogar, la mujer mayor llamó al vecino, los vecinos salieron, vino la chancha, vamos, que pillaron al tío. No se llevó nada y digo, claro, esto es lo típico que pasa cuando te conoce todo el mundo, tú no eres de aquí y llamas, ¿no? Pero bueno, no sé si te has quedado con ganas de decir algo, que coges apuntes, que yo, por nosotros iba a dar paso aquí no, te iba a decir esto, pero luego, nada, una cosa. No, pues dilo. Te sí. estaba diciendo, Sí. No, pero luego. Sí, vale. Chicas de Arquitectac, ¿dónde estáis? ¿Qué queréis comentar? Preguntas, comentarios, reflexiones. Estáis ahí haciendo risas y aquí estamos mirando cómo reís. No sabemos si os reís de... Gracias. No, es que nos habéis dicho 1 hora y yo estoy aquí como súper obediente y son las 18:18. Entonces, ¿queréis...? Sí. Además, bueno, ahora hay una manifestación a las 7, manifestación feminista a favor de Palestina en el Boulevard, así que, ¿no? En breves terminamos y... ¿Queréis comentar algo? En carne y arancha, gente, amigos, Alex. No. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias a todas vosotras. Podríamos seguir hablando mucho más y hablaremos mucho más. Esperamos
poder ir a Chiricorda a una de estas fiestas. Yo tengo unas ganas, ¿no? ¿Verdad? Totales. Y no me extraña que Usurbil sea zona tensionada, porque, claro, todos ahí como... Pero es increíble porque los cuidados también hacen que Usurbil no se esté gentrificando. Y esto es muy increíble, porque a 10 kilómetros de San Sebastián, con oportunidad de vivienda y de acceso, sería como lo típico de, venga, vamos a llegar ahí, vamos a comprar, vamos a subir el precio de la vivienda, especulación, y no ha pasado esto. Entonces, creo que es una política de cuidados llevada, ¿no?, a otro nivel más, muy importante. Pues muchísimas gracias a... ¿El qué? No, era lo de... Era lo de la manifestación. Sí, pero si te gusta así, comenta Pues lo de la nada, manifestación. muchísimas gracias a todos. Gracias.